La capacidad de relacionarse, la habilidad para manejar frustraciones, también hace parte de la formación integral de un ser humano. Un niño que no se siente visto, que no se siente querido, que no experimenta un ambiente de confianza, difícilmente va a poder desarrollar todo su potencial. El aula debe ser ante todo un espacio de vínculos humanos, un lugar donde aprender también signifique sentirse seguro, valorado, escuchado, donde el error no sea motivo de vergüenza, sino una oportunidad para crecer, donde la exigencia no esté reñida con el afecto, porque al fin y al cabo uno lo que recuerda son los momentos alegres, los momentos felices, eso que hizo en el recreo, ese salto que dio, esa discusión que tuvo, ese partido de fútbol en el que ganó o en el que perdió. He visto muchas veces que una palabra de aliento transforma más que una explicación técnica, que un gesto de comprensión abre más puertas que un dictado de normas, porque en el fondo todos, niñas, niños, jóvenes, aprendemos mejor cuando nos sentimos amados. Y ese es el gran desafío de la educación hoy. No solo enseñar para aprobar exámenes, sino para educar para la vida. Las victorias y derrotas, la pasión y la afición en juego y los datos de lo último en deportes se lo presenta Mañanas Blue. Ya son las 7 de la mañana, un minuto, momento para hablar de deportes, momento para hablar de las copas. Primero la Libertadores, no pudo Atlético Nacional, no sumó en la fase de grupos como visitante, cayó 1-0 frente al Nacional de Uruguay con gol de Oliva. Y el resultado en paralelo, la victoria del Internacional de Porto Alegre 2-1 frente al Bahía, ojo, con la reaparición de Rafael Santos Borré. Volvió el delantero colombiano, marcó el 2-1 al minuto 77. Fue día redondo para Borré, reaparición, gol y primer lugar de su equipo en el grupo. Internacional con 11 puntos y Atlético Nacional con 9 avanzan a la próxima fase de la Libertadores. El tema para el Verde de Antioquia es que va al bombo 2, es decir, en el sorteo podría tener como rival en la próxima instancia a River Plate, a Sao Paulo de Brasil o a Palmeiras, que terminaron dominando sus grupos y haciendo particularmente Sao Paulo y Palmeiras una gran primera fase de la Copa. Hoy, a propósito, en Libertadores, Bucaramanga visita al Colo-Colo en Chile, sin público en el Estadio Monumental, escenario sancionado por desmanes y por el acto irregular de aficionados que se tomaron e invadieron la cancha al comienzo de la Libertadores. No tendrá Arturo Vidal el conjunto llamado del Cacique, mientras que el Bucaramanga, que ya aseguró playoff o repechaje de Sudamericana, busca pasar a octavos de final de la Libertadores. ¿Qué debe hacer el Leopardo? Ganar y esperar que Fortaleza, el equipo de Brasil, caiga a manos del Racing, que es líder con 10 puntos. Fortaleza tiene 8 y es segundo, y el Bucaramanga es tercero con 6 unidades. Y en la Sudamericana, hoy Río de Janeiro, el Maracaná es la casa del Once Caldas, que enfrenta al Fluminense con Dairo Moreno y compañía. El Once busca el tiquete directo a la próxima ronda de la Sudamericana. Ya tiene asegurado el repechaje frente a un tercero de Libertadores, pero ojo, el empate le bastará al equipo de Manizales, que es líder con 12 puntos, para quedarse con la primera plaza y avanzar de manera directa. El Flu, el de John Arias, el jugador de Selección Colombia, es segundo con 10 puntos y necesita ganar para quitarle la posición al equipo de Manizales. Y rumbo a las eliminatorias en la ciudad de Medellín, ya hay cerca de 11 jugadores en esa rejuntada que ha montado el técnico Néstor Lorenzo. No es convocatoria oficial, comenzará el fin de semana en Barranquilla. Ojo, hay luces, está Jefferson Lerma, Daniel Muñoz, James Rodríguez, Deiber Machado, que es novedad, el lateral que juega en Francia, Gustavo Puerta, el mediocampista que actúa en Inglaterra, y está Camilo Vargas. Así que el tema de los arqueros sigue siendo una gran incógnita. Todo pinta para que Montero no sea convocado. Ya está en Barranquilla Luchito Díaz, está en Curramba con su gente en su entorno, y el sábado se reunirá con la selección, con el grupo en Barranquilla. Hoy o mañana se conocerá la convocatoria camino a lo que serán los partidos frente a Perú y la selección de Argentina. Y está por arrancar ya etapa 18 del Giro de Italia. Hay montaña, pero termina en terreno llano. Isaac del Toro, el mexicano líder. Ojo con Egan, que sigue sexto, y ahora Einer Rubio, que es octavo en la primera grande de la temporada. 7-4, los deportes a esta hora en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. En algunos momentos de la vida estamos bajo de ánimo. Como dicen los jóvenes hoy, amanecemos down. ¿Y qué hacemos en esos momentos? 3 cosas te propongo. La primera,
da gracias por lo que eres y por lo que tienes. Agradecer tiene un poder infinito. Todo lo restaura. 2, descubre las personas que te aman, las personas que te apoyan, las personas que han mostrado fielmente que tú eres importante para ellas. Háblales y recibe una palabra de ellas. Y 3, recuerda la última victoria que tuviste en la vida. No importa cuándo sea, recuérdala. Y siente como esa fuerza que te ayudó a vencer en esa ocasión, hoy te impulsa, hoy te anima. Oye, siempre puedes levantarte, siempre puedes restaurar el ánimo. ¡Ánimo! Tú sabes. El gobierno expidió el decreto 0572 del Ministerio de Hacienda, una norma que empieza a regir prácticamente de inmediato y que busca algo muy puntual: adelantar el pago de impuestos que muchas empresas y contribuyentes. El segundo día de la movilización, o paro o protestas, ayer fue el primero. Señor Ministro de Trabajo Antonio Sanguino, ministro, buenos días. Muy buenos días, Néstor. Néstor, me complace mucho saludarlo y saludar a quienes lo acompañan en su cabina y a toda la gente que nos escucha. Ministro, gracias. Ustedes que habían convocado a estas movilizaciones, ministro, ¿qué impresión tienen? ¿Cómo salió la jornada de ayer? Una precisión, Néstor. Nosotros no hemos convocado esta jornada de paro nacional. Esta jornada la convocó una instancia que se denomina la Coordinadora Popular por el Cambio, en donde tienen asiento las centrales sindicales y las principales organizaciones sociales y populares del país. Y por supuesto quienes pueden ofrecer un balance de cómo ocurrió la primera o la jornada del primer día, pues son ellos quienes convocaron y quienes son los voceros de esa instancia. Pero el gobierno, ministro, usted con sus mensajes vía Twitter, ¿no estaban detrás, no estaban apoyando la movilización? Bueno, una cosa es apoyarla y otra, y concurrir incluso, y respaldar el ejercicio de protesta social y de movilización. Ustedes invitaron a que la gente se sumara. Y otra cosa es convocar y dirigir la jornada de protesta. Bueno, son dos asuntos distintos. Omitiré la diferencia semántica entre invitar y convocar, ministro. ¿A usted cómo le parece que salió la jornada de ayer? Pues yo no tengo un balance completo. Conozco lo que sucedió en Bogotá, pero en general lo que he visto es que hubo movilizaciones en las principales ciudades del país, en buena parte de los municipios. Y además hubo no solo movilizaciones, sino que hubo otras actividades, cabildos. En algunos sitios hubo cacerolazos, en fin. Bloqueos, bloqueos también. Pues no sé el reporte de vandalismo. Creo que en Bogotá no hubo acciones de vandalismo, por lo que yo sé y por el reporte de las autoridades. En Bogotá. En general la movilización. En Bogotá sí hubo, ministro, que atacaron estaciones de Transmilenio, problemas que sucedieron. Bueno, censura. Hubo un enfrentamiento con la fuerza disponible también. Hasta esta madrugada, inclusive. Bueno, pues censurable, porque lo que sí hemos dicho y lo que ha dicho el presidente de la República es que toda protesta debe hacerse pacíficamente, que es un derecho fundamental, la protesta social, pero también es un derecho de los ciudadanos a que se les respete en su integridad, en su derecho a no protestar, y en sus bienes también. Así que, digamos, nosotros censuramos también enérgicamente que hayan actividades que ensombrezcan este ejercicio pacífico, legítimo y civilista de protesta de la gente. Ministro, le preguntaba por lo de ayer, su balance, su opinión, porque es que lo de ayer es clave. El gobierno invitó, el gobierno se movió, el gobierno creó la figura de la protesta ayer para protestar contra lo que estaba pasando en el Congreso. ¿No es importante que el Congreso y que el gobierno, no logró la movilización que esperaba para efectos del trámite de la reforma laboral o de la consulta popular? No, le repito que nosotros respaldamos y recibimos además de buena manera que haya una protesta de la ciudadanía y que sobre todo esa protesta coincida con el propósito del gobierno de que las reformas sociales tengan el trámite que merecen en el Congreso de la República.
pero nosotros no somos los convocantes del ejercicio de protesta que está ocurriendo. Incluso yo ahora que usted me está entrevistando, Néstor, voy camino a una reunión en el Ministerio de Hacienda sobre la ley que reglamentará la reforma al Sistema General de Participaciones. O sea, el ministerio, por ejemplo, que yo dirijo, está laborando normalmente. Y quien quiera protestar, pues lo hará como una decisión individual, y nosotros, por supuesto, respetaremos esa decisión. ¿Hoy, ministro, usted va a marchar? Hoy acudiré al Cabildo Popular que ocurrirá en la Plaza de Bolívar en las horas de la tarde, entre otras cosas, para contarle a la gente en qué va el trámite de la reforma laboral en el Congreso de la República. Sí. Ministro, la pregunta sobre qué efecto tiene lo que pasó ayer en las calles sobre el trámite de la consulta y de la reforma, se la planteo porque el presidente Petro dijo que él haría lo que el pueblo dijera, y el pueblo pareciera que mayoritariamente no respalda, al menos en las calles, lo que está ocurriendo hoy con ese choque institucional con el Congreso de la República. ¿Ese mensaje de ayer le dice algo al gobierno sobre el futuro del trámite de la reforma y el futuro del trámite de la consulta? El presidente dijo esa frase, sí, hizo esa afirmación de que lo que el pueblo dijera respecto a los cabildos populares que él invitó a que se realizaran después de el intento de obstrucción y de hundimiento de la consulta popular en el Senado de la República, en la plenaria. Y eso es lo que ha venido ocurriendo en el país. En el país se han venido adelantando cabildos populares como el de Barranquilla, por ejemplo, y otros cabildos que se han realizado en Montería, en Pasto, en Medellín, en buena parte en Urabá. Yo he asistido a varios de esos cabildos y esa es la dinámica en la que estamos ahora. Nosotros de todas maneras también hemos concurrido al debate parlamentario de una reforma laboral que resucitó y que se puede salvar no por obra y gracia de una senadora o de un congresista o de una comisión del Senado o de la plenaria del Senado. No, resucitó gracias a la consulta popular, a la convocatoria a la consulta popular. Fue el miedo a que se hiciera una consulta lo que llevó a los más enconados opositores del gobierno a que se reabriera la discusión de la reforma laboral que ellos mismos habían hundido en la Comisión Séptima del Senado de la República. Yo creo que se dieron cuenta de su enorme equivocación y de la indignación creciente de la gente ante la mezquindad y la decisión de no querer discutir una reforma laboral tan importante, una reforma tan importante para la gente, lo que lo llevó a resucitar la discusión y a que en buena hora estemos discutiendo de nuevo la reforma en el Senado de la República. Claro, en clave de eso, ministro, le preguntaba por el procedimiento y por el futuro. Falta todavía el debate y falta la votación de la reforma laboral en la plenaria del Senado de la República. Esa votación, esa aprobación, si llegara a darse en el Senado, luego la conciliación con la Cámara, ¿podría llevar a que el gobierno desactive la convocatoria a una consulta popular? Pues ya veremos lo que resulte de ese trámite, de la finalización de ese trámite. Todavía hay asuntos por discutir. Nosotros, por ejemplo, en la Comisión Cuarta, establecimos cuáles eran las líneas rojas del gobierno. Y los senadores de la coalición de gobierno dejaron múltiples proposiciones como constancia para que vuelva a ser discutido el asunto en la comisión, en la plenaria del Senado. Digámoslo de esta manera. Bueno, resucitó la reforma laboral. Ahora sí hay que discutir asuntos que no fueron incorporados en la ponencia que se aprobó finalmente en la Cámara. Se avanzó, claro, y nosotros saludamos como un triunfo, además del proyecto de reforma del gobierno, la extensión la limitación de la jornada laboral a las 7 de la noche y el pago de recargos por nocturnos, dominicales y festivos, pero todavía hay asuntos por avanzar y por precisar. Por ejemplo, el reclamo de los aprendices del SENA en relación con el contrato laboral, el tema de la monetización para aquellas empresas que no paguen
o que no incorporen aprendices en sus empresas, el tema de el contrato sindical y su prohibición por ser una práctica antisindical, asuntos que tienen que ver, por ejemplo, con licencias de maternidad, de paternidad, de personas con ciclos menstruales incapacitantes. En fin, hay una serie de asuntos que todavía no se han, que no se han incorporado como venían de la discusión y del acuerdo que se había logrado en la Cámara de Representantes. Así que esto no se puede, esto es como los partidos, los clásicos de fútbol, ¿no? Hasta el último minuto no sabremos cómo es el resultado. Sí. Y sobre ese resultado, pues el gobierno examinará el camino a seguir. Mientras tanto, nosotros insistimos en que el seguro de vida de la reforma laboral y de las reformas sociales es la convocatoria a que la gente se exprese en una consulta popular. Ministro, antes de que Paola le pregunte por detalles sobre esa discusión que está sobre la mesa, que es sobre lo que se aprobó en la Comisión Cuarta del Senado de la reforma laboral y lo que viene en el Senado de la República, me devuelvo un poco y quisiera que usted nos explicara una frase que acaba de decirnos. Usted nos dice, si no le entiendo mal, ministro, que el miedo llevó al Congreso a revivir la reforma laboral. ¿Miedo a qué? A la participación popular, a que la gente se expresara en una consulta popular y a que una reforma de esta naturaleza tuviera el respaldo en las urnas como lo estaban indicando todas las mediciones y todas las encuestas. Sí, pero, ay, perdón, antes de meternos otra vez en el grano de este asunto, miedo, ministro, ¿exactamente a qué? ¿Cuál participación popular? Si es que ayer salieron muy poquitas personas a las calles, como también en Barranquilla, con los 400 sanduchitos. Es decir, a esta altura del paseo, ¿ustedes todavía quieren tener apoyo en las calles, ministro? Pues yo respeto mucho su opinión, porque no es una pregunta, sino una opinión. Pero le quiero decir que usted lo sabe muy bien. Una cosa es lo que la gente que sale a una marcha o una protesta, y otra cosa es la gente que sale a votar y que sale a concurrir a las urnas. Incluso las mediciones, la última recientemente, la de Datesco creo que indica el mayoritario respaldo de la gente a que se convoque una consulta popular. Ministro, cuando el presidente Petro lo llame a usted hoy a decirle, bueno, doctor Sanguino, señor ministro, después de lo que pasó ayer, que por supuesto es un hecho político, el gobierno lo interpretará como le parezca, ¿qué cambia con la consulta popular, ministro? La consulta sigue haciendo su trámite. La de las 16 preguntas, que es la segunda versión, están corriéndose los tiempos para que la plenaria del Senado se pronuncie. Y bueno, y hay también una discusión sobre si el Senado en su plenaria se pronunció o no con respecto a la primera versión o a la primera solicitud de concepto para la consulta popular. Eso sigue en pie y el presidente y el gobierno no va a retirar esas solicitudes de la consulta. Y mientras tanto, pues vendrá la plenaria para la discusión de la reforma laboral. Sigue en marcha la discusión en la Comisión Séptima, en donde seguramente bloquearán la reforma a la salud en su segunda versión. La Corte Constitucional va a examinar las 62 demandas. Cuando usted dice bloquearán la reforma a la salud, quiere decir estarán en desacuerdo con el gobierno. La hundirán, sí. No, es que, la hundirán, que es lo mismo para estos efectos. Sí, pero es que los congresos no bloquean, aprueban unas cosas y rechazan otras. Bueno, pues esta la han negado una vez y la van a negar por segunda vez. Incluso anunciaron que la negaban sin que hubiese llegado la reforma que salió de Cámara a la Comisión Séptima, tal cual lo han hecho con las reformas sociales, los mismos senadores, 8 o 9, en la misma comisión, en la Comisión Séptima. Sí, y eso se llama mayoría, ministro, ¿no? Bueno, usted lo interpreta de esa manera, Néstor, con todo respeto. No. Para nosotros, la democracia lo interpreta de esa manera, no yo. Para nosotros un bloqueo institucional, claro, pero es que las mayorías se configuran en un Congreso serio alrededor del debate del contenido de las iniciativas y de los proyectos, no del prejuicio ideológico, ¿no? O sea, una mayoría construida alrededor del prejuicio ideológico,
pues no es una ¿Y dónde mayoría que está- le aporta. ¿Dónde está el que le termómetro aporta? que mide cuáles mayorías son construidas a No, punta pues de que prejuicio diga, ideológico? pues que digan de antemano, sin que conozcan la reforma a la salud, como ocurrió con la reforma laboral, que la van a hundir. No, pero, a ver, ministro, usted es el ministro de Trabajo. ¿No deberíamos estar usted y yo felices, ministro, de que su reforma laboral están a punto de aprobársela? No, yo estoy feliz. El Congreso claro. lleno de prejuicios ideológicos, No, como dice usted, no, tiene claro. a punto de aprobarle. Yo estoy- Falta solamente un debate. Néstor, Señor. yo estoy feliz de que Fincho Cepeda hubiera cambiado de opinión, y hubieran cambiado de opinión los del Centro Democrático y los de Cambio Radical, y hubiesen cambiado de opinión los de la U, y hubiese cambiado de opinión, Sí, digamos, sí. el Mira, Sí. que se negaron. Y de eso se trata la democracia, de que ustedes convenzan. No, y que hubiesen desengavetado 10 semanas después la apelación que desde el 18 de marzo había presentado Fabián Díaz. Yo estoy feliz de que eso ocurrió. Claro que sí. No, me parece que eso fue posible, además, como lo dije, porque nosotros solicitamos un concepto para la Y si consulta popular. Y porque eso fue ganando respaldo popular. Si no, no hubiera pasado. ¿Cuál respaldo popular, ministro? ¿Usted vio lo de ayer? Bueno, respaldo ¿Cuál popular. respaldo popular? 5.000 usted vio- personas en usted vio Bogotá. usted vio la marcha del 18 de marzo. Usted vio la marcha el 1 de mayo. Usted seguramente tendrá el reporte ¿Qué periodístico marcha de quiere, los ministro? cabildos. Ayer 5.000 personas. No, La bueno, del yo día le- de trabajo, bueno, la yo le del 1 menciono de la del mayo, 18, 100.000 yo le- personas. Yo le menciono la del 18 de marzo y le menciono las encuestas y los sondeos de opinión, porque le repito, no todo el que va a una marcha o todo el que no va a una marcha no va a votar, no. Son escenarios distintos que constituyen una parte del repertorio de la manera como la gente se expresa y como la gente participa en una democracia. Pero, ministro, mire lo que pasó ayer, para terminar por donde arrancamos. El gobierno estaba amenazando con calle. Fueron a Barranquilla a lanzar la figura de las protestas populares. Cabildos lo llamaron, paro nacional. El cruce de mensajes del presidente Petro con Benedetti hace 15 días fue huelga general. Y ayer le salieron 20.000 personas en todo el país. ¿No les parece que la apuesta de calle, de respaldo popular, salió mal? Bueno, haga una medición, lo invito a que haga una medición, a que contrate una encuesta, Blue Radio, y mida, consulta popular, a ver cómo está la temperatura. Pero, ministro, Para que la al gente fin, concurra. ¿cuál quiere que sea el termómetro? Contrato la encuesta, yo pago. Sí, usted lo que me dice es, contrátela. Morales, ¿pague usted la encuesta que quiere favorecer al gobierno? No, mírale, no, yo no le estoy diciendo que contrate una encuesta para que nos favorezca a nosotros, además porque sé que no lo va a hacer. No, eso sí lo tenemos absolutamente claro. No, para que mida la temperatura. La temperatura no quedó y medida ayer, ministro. para que mira, La temperatura porque no era ayer. Usted sabe que una marcha no indica el clima de opinión pública de la gente, no lo indica de manera exacta. no, se porque no puede les reír. favorece. Pero ministro, ahí me pierdo porque usted mire, me está citando el evento de la plaza del Paseo Bolívar y me está citando la marcha del 18 de mayo de 18 de marzo. 18 de marzo como termómetros de que el pueblo, no sé a qué pueblo se refiere porque el pueblo somos todos, está a favor de la consulta. No sé si esas le sirven, ¿por qué no le sirve la de ayer? ¿Cuál es el termómetro? Bueno, porque yo primero le dije, no tengo un balance de qué ocurrió en el día de ayer en todo el país. Yo preferiría escuchar no el balance de ustedes, sino el balance de los que convocaron esta movilización, que lo deben tener de cómo Yo lo llamé fue porque el efecto. porque Bueno, ustedes fueron los que convocaron, ministro. no, nosotros, le repito que nosotros no hemos convocado. Si usted no me quiere escuchar, pues no me escuche, ¿no? Si usted no me quiere escuchar, no me escuche. Pero empezamos esta entrevista, yo precisándole cómo es el carácter de esta jornada de protesta y de paro y quiénes la están convocando. Nosotros hemos concurrido, por supuesto, y nosotros hemos saludado y hemos invitado a que la gente que quiera hacerlo participe. Ok, Ahora bien, yo le estoy indicando que hay distintas formas de participación en jornadas de protesta de este tipo, distintas maneras de hacerlo.
como ocurrió en el estallido social y como han ocurrido en otras jornadas de paro y de protesta social. Ahora bien, yo sí creo que lo que ha venido ocurriendo en el Congreso ha sido el resultado de la indignación de la gente, de la ciudadanía o de sectores de la ciudadanía que no se han sentido contentos con la manera como se ha comportado el Congreso en el trámite de las reformas y en particular en el trámite de la reforma laboral. Y finalmente le digo, hay mediciones, yo se las puedo mencionar varias, que indican que la gente o la ciudadanía en una alta proporción, incluso la última de Datesco habla de más del 50% de las personas encuestadas que estarían dispuestas a votar una consulta popular. Eso es lo que le estoy diciendo. Ahora, yo me imagino que los congresistas que cambiaron de opinión, pues las han leído y las han visto y habrán visto la manera como ha cambiado la conversación nacional en el país y cómo esa conversación cotidiana de la gente, de los ciudadanos, ¿no? Pues se inclinan en favor de cambios que requiere nuestra legislación laboral y de cambios que requiere la vida política y la vida institucional del país respecto a sus derechos. Eso es lo que yo creo que está pasando y por eso nosotros vamos a seguir insistiendo en las reformas, vía Congreso, por supuesto, pero nos parece que el componente de participación popular y ciudadana que está prevista en la Constitución Nacional no es desestimable y es importante en una democracia de verdad como queremos que sea la nuestra. Sí, pero ministro, déjeme volver al tema de las marchas. Si las marchas de ayer fueron exitosas, ¿para qué el presidente de la República publicó imágenes de las marchas de Medellín del 1 de mayo como si fueran las de ayer? No sé, no me he enterado de esa circunstancia, Felipe. Vale. Es el ministro de Trabajo hablando un poquito de la reforma laboral, del efecto de lo que sucedió ayer y de la consulta popular. Me parece, ministro, que al final la teoría del gobierno ahora es si la reforma laboral es aprobada, usted me corrige si digo algo impreciso, por favor, si la reforma laboral es aprobada en la última etapa en el Senado, le queda un debate, ¿el gobierno desistirá de la consulta popular? No, le queda un debate y le queda la conciliación, ¿no? Sí. Son dos episodios distintos que se requieren para la aprobación de esta ley. Bueno, ya veremos cuál es el resultado. Esa es una respuesta que tiene el propio presidente de la República que darle al país y lo examinaremos con él. Ministro, el Pacto Histórico está publicando esta mañana un comunicado desmarcándose de lo aprobado en la Comisión Cuarta del Senado, diciendo que eso no representa los ideales y los postulados que ellos habían llevado a esta discusión. ¿Cómo analiza el gobierno este retiro de respaldo a lo aprobado hace algunos días? No conozco el comunicado, pero es que esto no ha terminado. Estamos discutiendo, hay una serie de proposiciones que fueron dejadas como constancia, que reflejan las líneas rojas que aún no han sido incorporadas en el articulado que va para la plenaria. Así que con mucho respeto yo les diría a los compañeros del Pacto Histórico que esperemos que esto termine. El propio presidente de la República en el Consejo de Ministros reconoció que el tema de jornada y de recargos nocturnos o dominicales y festivos es un avance y es una victoria del gobierno y de la reforma del gobierno, que no habían querido aceptar en el Senado de la República. Así que esperemos que esto termine. Ministro, nosotros seguiremos acudiendo sobre este tema, democráticamente a la discusión de cada punto, cada coma, cada artículo, cada parágrafo del articulado que está en trámite. Sobre este tema de la reforma del texto de la laboral, ministro, me está escribiendo el director de una clínica muy importante, clínica grande en Bogotá, que me dice que los costos por cuenta de los recargos nocturnos, dominicales y festivos se le van a disparar más de 450 millones de pesos, que en consecuencia él tendría que recortar nómina. ¿El gobierno ha medido eso? El tema, y se lo oí también al presidente de la Junta Directiva de Avala, al doctor Sarmiento, que ellos tienen un presupuesto para nómina. Si se encarecen los costos laborales, ¿qué pasa si se producen despidos masivos derivados de esos cambios en el sistema laboral? No, despidos masivos han habido siempre. En los últimos 23 años, después de expedida la ley 789, han habido despidos.
Ahora están ocurriendo despidos por cuenta de la inteligencia artificial, por ejemplo, en el sector bancario, que nos toca atender nosotros desde el Ministerio del Trabajo. Tenemos que proteger el empleo, claro, pero el empleo digno y decente, el empleo con los derechos de los trabajadores. Y tendremos que considerar cada circunstancia en particular para efectos de que podamos proteger al mismo tiempo el aparato productivo, la economía del país, incluyendo, por supuesto, el trabajo digno y decente de los trabajadores y trabajadoras de Colombia. El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, un gusto tenerlo esta mañana aquí en Blue Radio. Ministro, le deseo feliz día y mucha suerte en su reunión. A usted muy amable, muchas gracias. Gracias. 7 de la mañana, 30 minutos. Cambios, Felipe, derivados de la marcha de las manifestaciones que, ojo, Felipe, no han terminado porque hoy es el segundo día de esas movilizaciones. Sí, seguramente hoy serán más o menos lo mismo que ayer. Yo no, bueno, no sé, es muy difícil decirlo, pero Néstor, qué capacidad de negar todo, ¿no? A mí Felipe, realmente... yo no sé sobre la aclaración que hace anoche tarde el presidente Petro, porque el presidente recomienda unas clases de ciencia política, ¿cierto? Sí, correcto. Cualquiera que sea el nombre, es que el gobierno estaba detrás, no es una huelga. Ok, ¿qué es? Paro, manifestaciones, movilizaciones, protestas, lo que quiera que haya sido, salió mal, le salió mal al gobierno. Claro. Sí, pero tampoco qué pasa capacidad nada, de Néstor, negar, o sea, ¿no? ¿Qué capacidad? ¿Por qué no dicen, por qué no asumen las responsabilidades? Digan, hombre, sí, nosotros asumamos que el gobierno no la convocó. Bueno, lo cual no es cierto, que sí las convocó, sí las impulsó, sí las apoyó. Bueno, pero asumamos que no, simplemente que las apoyó. Tampoco les funcionó el apoyo, Néstor. Bueno. Entonces, pero lo cierto es que a mí sí me gusta que nieguen los hechos y le voy a explicar por qué. Señor. Porque si se van a ir con esa negación a una consulta popular, no agarran los 14 millones de votos, pero pensándolo. Quieto ahí, Felipe. 7 de la mañana, 32 minutos. Su tesis, Héctor, es que no pasa nada. ¿Por qué? ¿Queda lo mismo? No pasa nada, no pasa nada en el sentido... ¿A que no salga nadie? Sí, relativamente sí. Porque, digamos, estamos aquí en un pulso, y en un partido, digamos, que no se juega en una sola jugada. No es el gobierno perdió ayer y chao, perdió. No, el gobierno perdió ayer, digamos, efectivamente hizo una jugada que no resultó serle tan exitosa. ¿Para qué? ¿Qué era lo que buscaba el gobierno? El gobierno buscaba dos cosas. Una, mostrar apoyo ciudadano, y dos, por esa vía presionar al Congreso para obtener la aprobación de la reforma laboral, pero no más cercana a los términos que él quiera. Si querían presionar, Héctor, al Congreso y no salió la gente que esperaban, pues claro que es un mensaje. Ya lo habían hecho, Néstor. Ya ese logro ya el presidente lo había tenido y no se borra con lo de ayer. Puede ser que si insiste y lo hace 10 veces se termine borrando, pero el presidente ya había aprobado tener el apoyo de unas organizaciones sociales. El hundimiento de la consulta popular fue hace 15 días. Eso neutralizó Néstor, completamente el presidente ya había aprobado el apoyo de unas organizaciones sociales, y había aprobado también que la reforma laboral tiene un apoyo ciudadano, Néstor, relativamente mayoritario, según lo muestran las encuestas, que a la gente le parece bien, Néstor, que suban el recargo nocturno y que suban el pago en los dominicales y etcétera. Entonces, eso ya estaba aprobado y no se borra con lo de ayer. Y tan estaba aprobado que quienes están del otro lado en el pulso, pues evidentemente hicieron unas concesiones y terminaron aprobando una reforma laboral que, si bien no es exactamente como la que quiere el gobierno, pues es claro un avance significativo en la reforma que propuso el gobierno. Y el gobierno lo que insiste es: insisto en el pulso, hago más fuerza para ver si logro que las cosas que me sacaron me las vuelvan a meter. Y lo cierto es que no le alcanza para eso, no le alcanza, y con la movilización de ayer, pues mucho menos. Entonces, si usted quiere, sí pasa. ¿Sabe qué pasa?
que la plenaria del Senado no se ve forzada a hacerle las concesiones al gobierno que está pidiendo en materia de incapacidades. Claro, es que lo que, dos o tres cosas. Al final, eso es lo que pasa. Al final, claro que termina pasando que era algo. Instrumentalizar, ya voy, Aurelio, señor. era María Consuelo. instrumentalizar, como lo hemos dicho aquí, la protesta que debe ser espontánea, que debe ser el sentimiento genuino de la gente, e instrumentalizarla políticamente para amenazar al Congreso. Entonces, claro que sí pasa. Lo que pasa es que la gente no comió cuento, porque la gente primero siente que la figura está desgastada, se sienten utilizados y adicionalmente tienen la lógica de si se está discutiendo en el Congreso, que es donde se debe discutir, y va avanzando, porque además no está estancada. Por el contrario, han hecho un trabajo con mucha agilidad y mucha eficiencia de discusión. Entonces, ¿para qué vamos a salir a marchar? Y por el contrario, lo que hacen es obstaculizar a la gente que quiere trabajar. Eso es lo paradójico, porque lo que se vio ayer en Bogotá es histórico. Son los usuarios del sistema Transmilenio diciendo: queremos trabajar, déjennos trabajar, vagos. Usted, así lo decían ayer en las manifestaciones, en los portales: por favor, déjennos trabajar y no sean vagos. Por primera vez, los usuarios del sistema defendiendo al Transmilenio y que los dejen ir a trabajar contra las personas que querían obstaculizar. ¿Qué quiere decir? Gente que sale a trabajar contra la gente que paradójicamente quería que no hubiese jornada laboral. Señor Aurelio. En el idioma español hay una palabra para resumir lo que le pasó ayer al gobierno con el paro que promovió. A mí no me vengan a meter el cuento de que Petro y Sanguino no promovieron el paro, lo promovieron 1000 veces. No nos echemos ese cuento, ¿sí? La palabra en el idioma español, que tiene 7 letras, se llama fracaso. El paro fracasó. Trataron de sustituir a las masas que no salieron, y estoy utilizando el lenguaje de la movilización, con unos piquetes de capuchos que bloqueaban vías. Eso fue lo que pasó. La mejor muestra del fracaso fue que el paro las noticias terminaron hablando fue de los piquetes de capuchos que no dejaban participar. El paro fue un fracaso. Y yo... Ahora no ha terminado, Aurelio, solo le hago una precisión. Hoy vuelven a intentarlo. Hoy es segundo día, ¿no? Pero lo de hoy va a ser más malo todavía. Sobre eso no hay la menor duda. Pero yo quiero hacer una reflexión distinta a la de Héctor. No es que el gobierno haya aprobado y ahora ya no pudo probar. ¿Será que hay un punto de quiebre en la movilización social instrumentalizado y funcional a los caprichos políticos y electoreros del gobierno de Petro? A mí no sé. Aquí Héctor nos ha dicho durante 2 años, las organizaciones sociales, jamás hemos visto un movimiento que tenga tanta organización social. Pues bien, el principal sindicato de Colombia, que se llama la ADE, que tiene 35.000 afiliados, no salió ayer, votaron que no iban. Y le agrego varios datos: el 80% del abuso se fue a trabajar. Ahora, ¿será que, como dijeron, no, ya aprobamos, no vamos a trabajar? No, hubo un quiebre. Ojo, gobierno. No hay peor error, en la instrumentalización. Y se lo digo como consejo, perdón, que usted lo conoce bien. Héctor, me reportan que la Superintendencia de Industria y Comercio, cuya directora, la superintendente Rusinque, también había funcionarios, a pesar de que ella estaba invitando y participó, había servicio normal en la superintendencia. Pero de Industria y Comercio. Néstor, y le estaba diciendo a Aurelio que no hay peor error, y eso lo hemos dicho muchas veces acá, que hacer análisis con el deseo. No. Si el Congreso, por ejemplo, si el Senado, por ejemplo, en la plenaria no aprueba la reforma laboral, la movilización va a volver a ser grande como lo fue hace unos días. No va a ser lánguida como la de ayer. Entonces no nos digamos mentiras, porque es que esperemos. Hace 15 días les dije. Es que comentar el partido después de que ocurre ya no vale la pena. Hace 15 días. Porque es que ¿para qué esperamos? Para decir que ayer salieron poquitos. Ayer era obvio que salieran poquitos. Ayer no estaba previsto que salieran muchos. Estaban esperando 4 millones de personas. María Consuelo. No me eche ese cuento, Héctor, que era obvio. Ahora les parece obvio. Claro, porque lo de ayer efectivamente fue totalmente irrelevante para efectos de la convocatoria del gobierno. Entonces, claro, hace 15 días pierden y el podemos partido. buscar la grabación. No, eso sabíamos que íbamos a perder el partido. La última, Aurelio, para terminar. Hace
hace 15 días, y podemos buscar la grabación, dije, pago por ver. Quiero ver qué gente les va a salir a ese paro. Dije, pago por ver. Bueno, y el señor Arias ayer nos dijo, se bajó de 10 millones a 4 millones. ¿Se acuerda que Fabio Arias nos dijo que esta vez no iban a ser 10 millones, que iban a ser 4? Le salieron menos de 20.000. Néstor, Ojo, mire, hay un quiebre saludable para el país. Pregúntense Hay un quiebre saludable. Los senadores que hundieron la reforma. Aurelio, Luis Ernesto, pregúntense por un momento por qué la gente no salió. Y me parece, Felipe, que de pronto la respuesta es muy simple. Porque los reclamos de la gente en la calle están siendo aprobados en el Congreso de Colombia. Por el Congreso. Es que mire, Néstor, no había bandera. No había nada diferente a sin motivo protestar porque si esto lo están aprobando en el Senado de la República. Los senadores que torpemente hundieron la reforma en la Comisión Séptima creyeron que le estaban haciendo un daño a Petro, que era la reforma de Petro, y realmente lo que estaban era haciéndole un daño a 12 millones de trabajadores. Eso no lo entendieron los senadores. El gobierno ayer también creyó que la gente salía por Petro. La gente estaba saliendo para defender o estaba movilizándose, y los indicadores de favorabilidad de Petro subían, era porque la gente sentía que era una causa justa que le pagaran 2.000 pesitos más por hora, que trabajara en las noches de 7 a 9 y que le pagaran el 100% de sus recargos dominicales y festivos. El gobierno acertó presentando por primera vez la consulta popular. Solo gracias a eso es que su reforma laboral está próxima a convertirse en ley de la República en el Senado. Pero el presidente equivocadamente decidió doblar la apuesta, doble o nada. Convocó a la gente a las calles a pesar de que la reforma ya avanzaba en el Senado, y además ha estado amenazando con otra consulta. ¿Y saben qué pasó? Cuando uno apuesta doble o nada, a veces gana, a veces pierde. Y en esta doble o nada el presidente perdió. Entonces, la equivocación tanto de los senadores como de Petro es creer que están en una pelea entre ellos. No, la gente, los colombianos no son tontos. Entonces, así como los colombianos no son tontos y dicen, pues si Petro defiende una causa que es justa, apoyamos al presidente en esto, pues lo mismo, los mismos colombianos que no son tontos dicen, pues ya que la causa que es justa está avanzando en el Senado de la República y se va a aprobar, pues nosotros tampoco vamos a salir a marchar. ¿A qué? Oiga, Néstor, pero no. Opiniones para quien quiera opinar sobre las manifestaciones de ayer, que fueron pobrísimas. La cuenta Blue Radio Co, mi cuenta Néstor Morales C, los leo para que se vinculen a esta conversación. Andrés. No podemos dejar pasar, Néstor, sin comentar este momento maravilloso y casi histórico que acaba de ocurrir en la entrevista con el ministro Sanguino, y es tener que oír a la misma gente que toda la vida ha dicho que la verdadera encuesta es la calle, decir ahora que la verdadera calle es la encuesta. Jamás me imaginé a una persona de estos líderes de izquierda, cuando ayer todavía los teníamos en Twitter, ahí está Holman Morris ayer trinando, la verdadera encuesta es la calle, tenerlos en la mañana de hoy diciendo no, es que lo de ayer de la calle no importa, lo que importa en las encuestas, la verdadera calle se ve en la encuesta. Maravilloso, y a mí también me parece muy positivo en general, Néstor, que cuando a cualquier actor de la política del país, sea gobierno, sea oposición, se le empiezan a subir los humos y se le empieza a calentar la cabeza, la realidad le eche un poquito de agua fría. Entonces, maravilloso, y que todo el mundo se calme y sobre todo que se pongan a trabajar. 7:43 en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. El próximo sábado, en apenas 2 días, 1 de junio, Salud Bolívar EPS dejará de formar parte del sistema de salud después de que la Superintendencia de Salud autorizara la solicitud de retiro voluntario que marca el fin de operaciones de esta entidad en el sector, y que es la primera EPS a la que le dan autorización después de que se la negaran, por ejemplo, a Sura o a Compensar, de las primeras EPS en levantar la mano para solicitar su salida de un sistema que está en crisis. A partir del sábado, los usuarios de Salud Bolívar serán trasladados a Aliansalud EPS, aquellos del régimen contributivo, y a Capital Salud, aquellos del régimen subsidiado, con la promesa de que no se pueden interrumpir los tratamientos. Esta EPS forma parte de la compañía Seguros Bolívar, entidad que a su vez hace parte del Grupo Bolívar, uno de los conglomerados empresariales más sólidos e importantes del país, pero como EPS es una aseguradora relativamente pequeña, con sus afiliados principalmente en Bogotá, en la ciudad donde cada vez es más compleja la situación de todo el sistema de salud, marcada por la desfinanciación, que es la razón que lleva a hacer la solicitud de salirse de todo el sector de la salud.
Desde Cartagena, la canciller Laura Sarabia aseguró que el gobierno brindará apoyo y asistencia consular a los jóvenes colombianos que se encuentran en... Se está abriendo paso una ronda de conversaciones de paz entre Rusia y Ucrania que podrían comenzar en Estambul el lunes de la semana entrante. Noticia de última hora, Enrique Rodríguez en Europa. Y en este caso, la novedad o la gran novedad es que sea la propia Rusia quien en este caso vuelva a provocar esta reunión, pero la actitud de Ucrania parece ser receptiva, al menos en la medida en que dice que sí, que está dispuesta a sentarse a la mesa. Eso sí, con una condición: que se ponga antes de que comiencen esas reuniones en conocimiento de la delegación ucraniana cuál es el documento, el memorando donde se exponen las condiciones de Moscú para un acuerdo de paz duradero. Rusia quiere debatir ese memorando el próximo lunes, también en Estambul, también en Turquía, que fue el lugar donde se produjo la primera reunión el pasado 16 de mayo. De esa reunión no hubo resultado práctico más allá que un intercambio de prisioneros, 2.400, mejor dicho, que tuvo lugar este fin de semana. Sobre la guerra en sí mismo, sobre el futuro de los territorios, el futuro de Ucrania o el futuro de Ucrania dentro de la OTAN, nada se habló. Pero esos son, todo el mundo sabe, peajes que son difíciles de conciliar. Rusia le exige a Kiev que renuncie para siempre a adherirse a la OTAN. Nada parece decir de la Unión Europea, y que le ceda además 5 regiones cuya anexión reivindica, unas condiciones que para Ucrania son inaceptables. Recordemos que en los últimos días también se han producido varias circunstancias. La primera de ellas es el incremento de los ataques por parte de Rusia sobre Ucrania, particularmente el fin de semana pasado, con unos ataques que llegaron a concentrar cada día más de 300 drones. Sin embargo, la respuesta ucraniana en las últimas horas ha sido por lo menos tan intensa. Otros 300 drones han alcanzado territorio ruso, lo hicieron hace 24 horas, llegaron a cerrar todos los aeropuertos de Moscú y alcanzar y afectar gravemente al complejo militar que se encuentra en los alrededores de la capital rusa. En las últimas horas también el Papa León XIV ha añadido que debe mantenerse ese diálogo de nuevo. El Vaticano sigue ofreciendo a la Santa Sede para que se produzca ese diálogo, pero por el momento nada parece indicar que vayan a trasladarse los diálogos desde Turquía hasta el propio Vaticano. Mientras tanto, esta mañana un portavoz del Kremlin ha hablado también de un asunto internacional, pero de Ucrania, no solo de Ucrania, dice, de Gaza. Ha hablado como si no estuviera pasando nada, que lo que está pasando en Gaza es un castigo colectivo a la población civil que no se puede entender ni se puede describir. Eso lo ha dicho esta mañana un portavoz ruso, el país que lleva invadiendo Ucrania desde hace 3 años y que ha provocado enormes víctimas y enormes daños en un país, entre ellos miles, decenas de miles de víctimas mortales. Sin embargo, la diplomacia rusa dice esta mañana que está muy preocupada por lo que está pasando en la franja de Gaza, Néstor. Gracias, Enrique. 7 de la mañana, 47 minutos. En Colombia, lista de los sectores, Víctor, afectados por el decreto del Ministerio de Hacienda que finalmente fue emitido anoche. Me da la impresión, Víctor, que eso terminará siendo una reforma tributaria en la práctica vía decreto, lo del ministro de Hacienda, ¿no? Sí, ya el gobierno actual, el gobierno del presidente Petro, había implementado algo parecido durante el periodo de José Antonio Campo, Néstor, en el Ministerio de Hacienda. Entonces, en el primer año tuvo un efecto positivo sobre el recaudo tributario, que es lo que esperan en esta oportunidad, pero al siguiente año se descuadraron las cuentas, porque es un pago anticipado de impuestos. Inclusive el presidente Petro en ese momento cuestionó mucho esa medida de su propio ministro José Antonio Campo. Pero miremos los sectores cobijados en esta oportunidad con este nuevo decreto que anticipa el pago de impuestos para muchos de estos sectores. Néstor, veo. Víctor, a ver, estos son retenciones en la fuente y autorretenciones que básicamente tienen que hacer quienes venden productos o servicios en Colombia. Es decir, sí, la inmensa mayoría de personas jurídicas y muchas personas naturales también. Claro, de carambola también impacta a personas naturales. Vemos, por ejemplo, Néstor, cultivo de arroz, cultivo de café, pesca marítima, vemos una gran cantidad de cultivos, sector agro como tal, un sector campesino, el sector extractivo también, extracción de gas natural con la tarifa más alta, 4,5%, el sector industrial y muchos de sus subsectores, fabricación de bicicletas y de sillas de ruedas para personas con discapacidad, fabricación de muebles, el sector energético también, Néstor, generación de energía eléctrica con la tarifa más alta, 4,5%, transmisión de energía, comercialización de energía,
energía. El sector de la construcción de edificios residenciales, 3,5%, construcción de edificios no residenciales, entre otros. Comercio también, Néstor, transporte de carga y pasajeros en las diferentes modalidades, por carretera, en bus, en avión, etcétera. Otros sectores, edición de libros, tarifa de 3,5%, edición de periódicos, revistas y otras publicaciones, otros trabajos de edición, actividades financieras también, Néstor. El sector educación, aquí vemos educación de la primera infancia, educación preescolar, educación básica primaria, entre otros, educación intermedia. Sector salud, y aquí hay este es uno de los más polémicos, Néstor, actividades de hospitales y clínicas con internación, 3,5% de tarifa, actividades de la práctica odontológica, actividades de atención residencial para el cuidado de pacientes con retardo mental, enfermedad mental y consumo de sustancias psicoactivas, actividades de atención en instituciones para el cuidado de personas mayores y discapacitadas. En fin, son muchos sectores, subsectores. Aquí en el de salud, pues uno sí se pregunta si de pronto no se les va un poquito la mano, Néstor, aumentando esas tarifas para el sector salud, viendo las dificultades financieras que tiene este sector y la crisis del sector salud como tal. Víctor, muy diplomática, preguntar si el sector de la salud en este momento golpeado, exprimido, Felipe, va a tener combustible para pagar anticipadamente los impuestos del año entrante. Esto va a golpear muchísimos sectores, Felipe, porque cuando usted, es decir, no se le ha causado el año fiscal y tener que anticipar impuestos, Felipe, pues ¿qué hace usted? Endeudarse. Pero además no es pan para hoy, hambre para mañana. Yo no sé la legalidad o no del decreto, eso nos lo tendrá que decir un abogado tributarista, Néstor. Pero ahora viendo este decreto y oyendo a Víctor, ¿realmente ponerle nuevos impuestos al sector salud? Felipe, y al sector... A los sitios donde van los viejitos, los Felipe, hogares geriátricos, a los sitios o al cuidado en la casa de personas Felipe, con discapacidad mental o con retardo mental. Mira, a mí esto me parece de una canallada. Felipe, este era el gobierno que realmente estaba pensando en el pueblo. Sector salud, sector educativo. Hágame el favor, Néstor. Sector minería. Y digo, Felipe, a modo de pregunta, ¿qué hacen las empresas cuando tienen que pagar anticipadamente los impuestos, los del año entrante? No, lo acaba de decir. Van a tener pan de hoy, hambre para mañana. Préstamos, recortar gastos, se les descuadra la caja, Y usted sabe por dónde o subir precios, o subir precios para tener caja. O subir precios, o empezar también a recortar, o también empezar a recortar personal. Bien, gracias. Claro. Es decir, es todas esas posibilidades. Ahora, no es que sean nuevos impuestos técnicamente, Felipe, sino que se aumentan las tarifas de ese anticipo de la retención en la fuente del impuesto de renta del año que deberían pagar. Yo por eso le digo, yo no entro en el tema propiamente Felipe, tributario porque lo desconozco totalmente, Néstor. Paola, usted acaba de decir no son nuevos impuestos. Pues sí, es un nuevo impuesto, es pagar este año el impuesto del año, que es el mismo nombre, es impuesto de renta. Pues claro que es el mismo nombre, pero ese impuesto no estaba previsto este año. ¿Es pagar otro impuesto? Son nuevas tarifas de los anticipos, sí, de acuerdo. Usted sabe que el vendedor ambulante de ventas al detal tendría que pagar más retención en la fuente. Es para empresas. Es que yo no lo es decir, es decir, si usted necesita cuidado especial en su casa porque tiene una enfermedad como Alzheimer o tiene un hijo con una incapacidad mental, no sé, un retardado mental, Felipe, no lo dramatice pague tanto. Más impuestos. Felipe, no lo dramatice tanto. Sí lo dramatizo, Néstor, porque Felipe, es que hay millones de colombianos que tienen esa situación. Claro, pero no solo para ellos, Felipe. Colegios, clínicas, hospitales, todo el sector salud, todo el sector educativo, que van a tener que buscar este año la plata de los impuestos que estaba prevista. ¿Usted cuándo paga los impuestos del 2026? Pues en el 2026, Felipe. 27, sí, correcto. Entonces, esto lo que va a hacer es, fuera de todo, causar un enorme hueco fiscal para el gobierno que viene. Se había quejado el gobierno Petro de que la caída en el recaudo tributario del año pasado obedeció a que Ocampo en el año 2022 anticipó impuestos. Lo decía el propio presidente. Y ahora el presidente... Y le dio durísimo a Ocampo en ese momento.
pues le es van que a... el ministro nos metió en este cuento, pero bueno, ahora está recogiendo esa idea. Ahora, en ese momento, Néstor, había de pronto una justificación, es que veníamos de una reforma tributaria. En teoría, eso aumentaba la tributación de muchos sectores y era, digamos, razonable subir ciertas tarifas de anticipo de rentas que fueran en sintonía con esa mayor carga tributaria. Pero es que ahorita, en este momento, no hay algo que justifique ese anticipo de impuestos, es lo que nos dicen muchos sectores, y al contrario, sí podría asfixiar la caja de muchas compañías. El doctor Lisandro Junco fue director de la DIAN. Doctor Junco, buenos días. Néstor, muy buenos días para usted y toda la mesa de trabajo. ¿Quiénes van a tener que pagar estas retenciones, estas autorretenciones anticipadas, doctor Junco? Néstor, mire, esto sí es una reforma tributaria, esto sí afecta a las personas naturales, esto sí va a generar más inflación. Le quiero explicar, el gobierno nacional tiene facultades. Primero le pediría un favor. Acaba de decir Paola que esto solo es para empresas. ¿Es para empresas o para personas naturales también? También para personas naturales, porque modifican servicios. Y los servicios, ahí hay muchas personas naturales que hacen sus labores como profesionales independientes y les suben las tarifas del 0,5 en algunos casos al 3,5% de retención. Entonces sí afecta a las personas naturales. Hay que aclarar, el gobierno nacional sí tiene facultades legales para poder subir las tarifas de retención y autorretención, pero sin ser confiscatorio. Primer argumento legal para demandar este decreto. Segundo argumento legal. Pero entonces, primera aclaración. Yo intento aquí ponerlo en blanco y negro. No es solo empresas, también personas que prestan servicios para empresas y que tienen que hacer retenciones. Ok. Segunda aclaración. Sí hay nuevo impuesto porque subieron tarifas. Exactamente. Lo que hacen es traer de vigencias siguientes plata a hoy. Y esto es confiscatorio porque usted no sabe cómo va a cerrar este año para pagar el próximo y así sucesivamente. El efecto no se va a ver solo en 2026. Esto se va a ver de aquí en adelante porque terminan, cuando las retenciones son tan altas y las utilidades son tan bajas, terminan generando saldos a favor. Que vaya usted, pídaselos a la DIAN, como está hoy en día la DIAN, sin sistemas, sin gente y con poco ánimo. Autorretención quiere decir, la DIAN va a decir cuánto hay que pagar, ¿verdad? Sí, señor, así es. En ese caso... Y le pasa, ya voy, Víctor, y le pasa el formulario y le dice usted, señor Grosso, tiene que pagar tanto en eso que se llama autorretención. Pero es muy probable que usted la debata, que usted discrepe de ese cálculo de la DIAN. Y ahí comienzan a enredarse las cosas, doctor Junco. No, pues eso puede ser peor. Pero hay un punto usted muy no pelea grave. con la DIAN nunca. Aquí hay un punto muy grave y es, sí tienen facultades para subir las retenciones hasta cierto punto sin ser confiscatorio, porque el sistema tributario, uno de los principios es la equidad, la igualdad y la no confiscatoriedad. En este caso, ellos están ampliando las bases mínimas. ¿Qué quiero decirles? Aquí están ampliando el universo de sujetos a retención en la fuente, lo que en la práctica implica que están ampliando el número de contribuyentes de renta sin pasar por el Congreso, y en este caso pagarían a través de la retención en la fuente renta sin que nadie haya ampliado la base gravable. ¿Cómo hacen la magia? Disminuyen o reducen las bases mínimas de sectores como el agropecuario o como el de personas naturales en servicios profesionales. En ese orden de ideas, este es un decreto que extralimita competencias. Y lo vemos en otro ejemplo. Corrigen un artículo que es el 240 del Estatuto Tributario Nacional que hace referencia a la tarifa del 15% para hoteles. Y el decreto, básicamente, sin ningún desparpajo, dice esto no aplica para moteles y residencias, cuando el código de actividad es el mismo. Esto es un decreto que legisla y pues ya estamos muy atentos también para poderlo demandar. Doctor Junco, bueno, ya si usted me dice que van a demandar, ya le voy a preguntar, ¿por qué es inflacionaria esta decisión del ministro de Hacienda? Mire, básicamente porque aquí el gobierno nacional dijo que no le iba a poner impuestos a los alimentos. Sí. Y le puso impuestos a los alimentos a través de bebidas azucaradas, a través de los ultraprocesados. Pero bueno, acá en el punto es que le suben la retención a los campesinos, al sector agrícola. No establece quiénes y cómo. Como baja esas bases mínimas, entonces termina subiendo la retención en la fuente
a las frutas, a los cereales, a la carne, a la leche, ¿Hay al un pan. mínimo? ¿Hay un mínimo para esa retención? Antes incluso no tenían tarifa algunos productos, pero aquí, por ejemplo, el arroz tenía un 0,5, ahora lo suben al 1,20. ¿Usted quién cree que va a pagar esos 0,7% más en el plátano, en el arroz, en las frutas? ¿Qué es, doctor Junco, lo de los 94.000 pesos? Esos 94.000 pesos significan que antes usted tenía una tarifa, un porcentaje mayor. Usted si vendía por 500.000 pesos, así no fuera declarante de renta, no le hacían retenciones. Esos 500.000 ya no existen, ahora son 94.000. Si usted vende sobre los 94.000, le hacen retenciones en la fuente. Pero doctor Junco, pon un ejemplo. Si un señor del campo que produce unos plátanos y va y los vende el domingo en la plaza de mercado, y hay una empresa también del pueblo que tiene un restaurante y quiere comprarle esos plátanos, si esa venta de ese paquete de plátanos supera los 94.000 pesos, ¿le tendría que hacer una retención a ese campesino? Sí, señor, una retención del 1,2%. Y por eso es que se genera un Y el efecto campesino cascada no lo va a en todo. asumir. Sí. Claro, y adicionalmente, cascada, y ese es el punto importante, porque el campesino que lo vende al restaurante, o a la tienda, o al supermercado, le suben. Sí. También le suben a 1,20% de la tarifa. Entonces empiezo yo en la cadena de suministros a verme afectado. Y aquí dan un golpe